En el corazón de la Ciudad de México, un multimillonario acostumbrado a ser temido humilla a una simple mesera durante una cena de negocios. Pero la respuesta de ella lo desarma frente a todos. Lo que él no imagina es que esa mujer guarda la llave de un secreto capaz de destruirlo o de liberarlo. Aquella noche cambiará para siempre la forma en que él entiende el poder, la culpa y la dignidad. Antes de empezar, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita, porque aquí vives las historias más emocionantes de YouTube, y esta te va a conmover. Leonardo Salvatierra era el tipo de hombre que no pedía permiso para ocupar espacio. Él simplemente lo tomaba, con la naturalidad de quien ha nacido rodeado de mármol italiano y cristal de Murano. A sus 42 años, comandaba un imperio mediático que moldeaba opiniones, elegía gobernantes y destruía reputaciones antes del desayuno. Su nombre abría puertas blindadas, su firma movía millones de pesos, y su silencio, cuando elegía usarlo, valía más que cualquier discurso. Aquella noche de jueves, en la cima del restaurante El Mirador, donde las luces doradas se reflejaban sobre el mármol blanco y la vista panorámica del Paseo de la Reforma, parecía un cuadro enmarcado por el poder. Leonardo estaba exactamente donde creía pertenecer, por encima de todos. Sentado a la mesa principal, rodeado por 3 socios europeos de traje impecable y relojes suizos que costaban más que un auto de lujo, gesticulaba con la mano derecha sosteniendo una copa de vino tinto francés de cosecha exclusiva, mientras la izquierda tamborileaba ligeramente sobre la mesa, como si hasta el tiempo esperara su permiso para avanzar. La conversación giraba en torno a un nuevo contrato de publicidad, con una marca de automóviles alemana, cifras astronómicas pronunciadas con la misma ligereza de quien comenta el clima, cuando Isabela Cruz se acercó a la mesa cargando una bandeja de plata con entradas delicadamente dispuestas. Ella era discreta, pero no invisible, cabello castaño recogido en un moño bajo, ojos oscuros atentos, uniforme negro impecable, movimientos precisos de quien conocía bien el peso de la supervivencia disfrazado de servicio. Leonardo apenas notó su presencia mientras continuaba la historia que arrancaba risas arrogantes de sus colegas. Una broma cruel en francés sobre la falta de sofisticación de la gente común. Un comentario ácido sobre lo aburrido que era tener que compartir el mismo aire con quien no entiende la diferencia entre un Bordeaux y un vino de supermercado. Los socios rieron a carcajadas, alzando las copas en complicidad, y Leonardo se recostó en la silla con esa sonrisa de quien sabe que el mundo es su escenario particular. Fue entonces cuando Isabela, al depositar el plato frente a él con la misma serenidad de siempre, hizo una pausa de un segundo, solo un segundo, y dijo, en un francés fluido e impecable, sin elevar la voz, sin alterar la postura, pero con una claridad cortante que atravesó la mesa como una cuchilla afilada. Monsieur, es una pena que la sofisticación del vino no haya sido acompañada por la sofisticación de las palabras, pero tal vez el señor prefiera que le traiga la cuenta ahora, para que pueda continuar su conversación en privado, lejos del aire aburrido que comparto con usted. El silencio que se instaló fue tan pesado que hasta las luces parecieron temblar. Los socios se congelaron, con las copas suspendidas en el aire, intercambiando miradas furtivas con pánico contenido. Leonardo, con la sonrisa aún prendida en el rostro, sintió la sangre subir lentamente hasta las sienes, el calor de la humillación quemando por debajo de su piel fría y controlada. La miró, realmente la miró, por primera vez esa noche, y encontró en sus ojos no rabia, no miedo, sino algo infinitamente más perturbador, una dignidad inquebrantable. Isabela no esperó respuesta. Inclinó ligeramente la cabeza, como quien concluye una conversación entre iguales, y se alejó con la misma elegancia discreta con la que había llegado, dejando atrás a un hombre poderoso que, por primera vez en décadas, no sabía qué decir. Leonardo Salvatierra, el hombre que controlaba narrativas enteras, acababa de perder el control de su propia historia, y algo dentro de él, algo que ni siquiera sabía que aún existía, despertó en medio de aquel silencio bochornoso, como una fina grieta en una pared de concreto que jamás volvería a ser la misma. Isabela Cruz se despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana, en el estrecho cuarto de la pensión de Doña Remedios, en San Ángel, donde el olor a tortillas recién hechas subía por las escaleras de madera, junto con el sonido ahogado de radios sintonizados en estaciones diferentes, creando una sinfonía caótica que ella ya no notaba. A sus 31 años, cargaba sobre los hombros el peso silencioso de una vida que se había derrumbado 3 años antes, cuando su nombre, antes respetado en los círculos académicos de historia del arte, fue arrastrado por el lodo de un escándalo que ella no provocó, pero que se atrevió a denunciar.
Ahora, vistiendo el uniforme negro impecable del restaurante, El Mirador, servía platos de $300 a hombres que nunca la veían realmente, solo la mano que depositaba la comida y retiraba los platos vacíos, como si fuera parte de la decoración, un detalle funcional entre el mármol y el cristal. Pero Isabela no era invisible por accidente. Ella elegía la discreción como armadura. Mantenía la cabeza en alto incluso cuando el cansancio le pesaba en las rodillas después de 12 horas de pie, y guardaba dentro del pecho una llama que ni la humillación, ni la injusticia, ni la pobreza habían logrado apagar. Todas las mañanas, antes de salir para su doble turno en el restaurante, pasaba una hora en la pequeña biblioteca comunitaria de Tlalpan, donde trabajaba como voluntaria enseñando historia del arte a adolescentes de barrios populares, jóvenes que jamás pisarían una galería de lujo, pero que aprendían con ella a ver la belleza en las paredes grafiteadas de sus propias calles. Isabela hablaba 5 idiomas, herencia de una madre profesora de literatura y de años estudiando con becas de intercambio que conquistó con sudor y talento, pero mantenía ese conocimiento oculto en el trabajo, porque sabía que revelar inteligencia en ambientes donde eres tratado como sirviente solo aumenta la incomodidad de los poderosos. Había aprendido, de la peor manera posible, que la verdad incomoda más que la mentira, y que denunciar la corrupción de los hombres correctos es el camino más rápido para ser convertida en un ejemplo de lo que le sucede a quien se atreve a desafiar el sistema. Aquella noche de jueves, cuando escuchó a Leonardo Salvatierra ridiculizar en francés la falta de sofisticación de la gente común, mientras ella depositaba los platos en su mesa, algo dentro de ella se negó a permanecer en silencio, no por rabia, no por venganza, sino por una simple cuestión de dignidad humana. Sabía exactamente quién era él, el magnate que controlaba periódicos, canales de televisión y narrativas enteras, el hombre cuyos socios habían orquestado el escándalo que destruyó su carrera, el símbolo vivo de un poder que aplasta sin siquiera mirar hacia abajo. Pero en ese instante, con la bandeja aún en la mano y el corazón latiendo firme en el pecho, Isabela tomó la decisión que lo cambiaría todo. No bajaría la cabeza. Respondió en francés fluido, con la misma elegancia helada que él había usado para ofenderla, devolviéndole el desprecio envuelto en una cortesía afilada, y vio, por primera vez, el rostro de un hombre poderoso perder el color ante la constatación de que había subestimado por completo a la persona que tenía delante. Isabela no esperó aplausos, no buscó validación, simplemente dio media vuelta y continuó con su trabajo, porque para ella la integridad no era una actuación, era respiración, era una elección diaria, era lo único que nadie, ni siquiera los hombres más ricos de México, podían comprarle o robarle. La noche era demasiado perfecta para ser real, el tipo de perfección artificial que solo el dinero puede construir, donde cada detalle ha sido medido, cada luz ajustada, cada sonido controlado para crear la ilusión de que allí, en la cima del restaurante, El Mirador, la vida era exactamente como debía ser, bella, ordenada y distante de los problemas mundanos que ocurrían allá abajo, en las ruidosas calles de la Ciudad de México. Leonardo Salvatierra estaba en su elemento, recostado en la silla de cuero italiano, la copa de Chateau Margaux de 1990, girando ligeramente entre sus dedos, mientras contaba a sus 3 socios europeos una anécdota sobre su última adquisición empresarial, un canal de televisión que había comprado solo para silenciar a un periodista incómodo. Los hombres rieron con esa complicidad característica de quienes comparten el mismo código moral, o la falta de él, y Leonardo sintió esa oleada familiar de satisfacción que siempre llegaba cuando confirmaba su lugar en la cima de la cadena alimenticia. La conversación fluía en francés, no por necesidad, sino por exclusividad, porque usar un idioma que la mayoría de la gente alrededor no entendía era otra forma sutil de demarcar territorio, de recordarles a todos, meseros, guardias de seguridad, incluso a otros clientes, que esa mesa era un territorio aparte, un enclave de poder dentro de un espacio ya privilegiado. Fue entonces cuando Philippe Duchamp, el inversionista belga de cabello canoso perfectamente peinado y gafas de montura dorada, hizo un comentario casual sobre lo encantador que era el acento español de los meseros, pero que él prefería restaurantes donde el servicio era verdaderamente refinado, donde la gente entendía no solo qué servir, sino cómo comportarse en presencia de clientes de verdadero calibre. Leonardo, sintiéndose generoso y de buen humor, decidió complementar la observación con su propia contribución. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajó la voz en un tono de confidencia teatral y dijo, en un francés fluido y arrastrado, que era exactamente por eso que prefería ese restaurante, porque allí el servicio sabía cuál era su lugar.
Eran eficientes e invisibles, y lo mejor de todo era que nunca tenía que preocuparse por conversaciones inapropiadas, ya que esta gente sencilla apenas puede conjugar verbos en español. Imagínate entender la diferencia entre un Bordeaux y un vino de caja. Los socios rieron a carcajadas, uno de ellos golpeando ligeramente la mesa en señal de aprobación, y Leonardo alzó su copa en un brindis silencioso a su propia inteligencia, completamente ajeno al hecho de que Isabela Cruz estaba a menos de 2 metros de distancia, sosteniendo una bandeja de plata con aperitivos de langosta y caviar, escuchando cada palabra. Ella sintió el calor subirle por el cuello, no de vergüenza, sino de una indignación controlada que conocía bien, la misma que había sentido 3 años antes, cuando hombres poderosos destruyeron su carrera solo porque se atrevió a decir la verdad. Isabela podría haberlo ignorado, como hacía todas las noches, como hacían todos los meseros y meseras que aprendían pronto que el precio de un salario era tragarse el orgullo junto con los insultos. Pero esa noche, algo dentro de ella se negó a ceder. Tal vez fue el cansancio acumulado de años sirviendo a personas que la trataban como a un mueble. Tal vez fue el recuerdo aún vivo de la injusticia que había sufrido. O tal vez fue simplemente porque reconoció, en los ojos arrogantes de Leonardo, el mismo desprecio que había visto en los rostros de los hombres que se lo habían quitado todo. Isabela respiró hondo, enderezó la postura y caminó hacia la mesa con la misma elegancia discreta de siempre, depositando los platos con precisión milimétrica frente a cada comensal. Leonardo ni siquiera levantó la vista, solo hizo un vago gesto con la mano, como quien despacha a un perro después de darle un premio. Fue en ese gesto, en esa indiferencia absoluta, que algo dentro de Isabela se cristalizó en una decisión. No se alejó. En lugar de eso, permaneció allí, erguida, con la bandeja ahora vacía sujeta contra su cuerpo, y dijo, en un francés perfecto, con una dicción impecable y un tono sereno que cargaba el peso de una profesora corrigiendo a un alumno maleducado: Monsieur Salvatierra, es realmente una pena que la sofisticación de su bodega no haya sido acompañada por la sofisticación de sus palabras, pero supongo que es más fácil juzgar la capacidad intelectual ajena cuando se está protegido por la ilusión de que nadie alrededor entiende lo que se está diciendo. Desafortunadamente para usted, yo entiendo perfectamente, no solo el francés, sino también la pequeñez disfrazada de superioridad. ¿Puedo traerle la cuenta ahora o prefiere continuar su conversación en privado, lejos del aire aburrido que, según usted, comparto con gente como yo? El silencio que se abatió sobre la mesa fue tan súbito y completo que hasta el sonido ambiente del restaurante, el tintineo distante de los cubiertos, el murmullo de otras conversaciones, la música suave de fondo, pareció retraerse, como si el propio espacio contuviera la respiración ante lo que acababa de suceder. Philippe Duchamp se congeló con la copa suspendida en el aire, los ojos desorbitados por un shock mal disimulado. Los otros 2 socios intercambiaron miradas incómodas, sin saber si reír nerviosamente o fingir que no habían oído nada. Leonardo, por su parte, sintió algo que no había experimentado en tanto tiempo que casi no reconoció la sensación: vergüenza pura, ardiente, ineludible, subiendo por su pecho como fuego líquido y explotando en sus mejillas en oleadas de calor que ningún aire acondicionado de lujo podría enfriar. La miró, realmente la miró, y lo que vio en sus ojos no fue rabia, no fue miedo, ni siquiera triunfo, sino algo infinitamente más perturbador: una dignidad inquebrantable, la certeza absoluta de alguien que conoce su propio valor y no necesita la aprobación de nadie para confirmarlo. Isabela no esperó respuesta. Inclinó ligeramente la cabeza, como quien concluye una conversación entre iguales, y se alejó con la misma elegancia con la que había llegado, dejando a Leonardo atrapado en su silencio aturdido, incapaz de formular una sola palabra, mientras su mente repetía en bucle la frase que ella había dicho, cada sílaba perfectamente articulada, cada acento en su lugar, cada palabra elegida con precisión quirúrgica para exponer no solo su arrogancia, sino su estupidez al presumir que el poder y la inteligencia eran sinónimos. En los minutos que siguieron, Leonardo intentó reanudar la conversación. Rió forzadamente. Hizo bromas sobre meseras temperamentales, pero el sabor a ceniza en su boca no desapareció. Y por primera vez en décadas, terminó una cena de negocios sin sentir que controlaba la sala, porque una mujer con uniforme negro, cuyo nombre ni siquiera sabía, acababa de robarle algo que ningún contrato, ningún cheque y ninguna influencia podrían devolverle: la ilusión de invulnerabilidad. Leonardo Salvatierra no pudo dormir esa noche, y eso, por sí solo,
ya era extraordinario para un hombre que siempre había controlado hasta sus ciclos de sueño con la misma eficiencia fría con la que comandaba juntas directivas. Acostado en la cama king size de su mansión en Lomas de Chapultepec, bajo sábanas de lino egipcio de 600 hilos y rodeado por el silencio artificialmente perfecto del aire acondicionado, sentía algo inédito y profundamente incómodo. Vergüenza, sí, pero también una curiosidad que lo corroía como ácido. La necesidad urgente de entender quién era esa mujer que lo había desarmado con tanta facilidad. A la mañana siguiente, antes incluso de tomar el desayuno preparado por su ama de llaves, Leonardo llamó a Rodrigo Salazar, su jefe de seguridad e investigador privado, un ex policía federal que sabía cómo encontrar información sobre cualquier persona en México en menos de 48 horas. La conversación fue breve, objetiva, casi clínica. Quiero saber todo sobre la mesera de El Mirador. Isabela Algo, cabello castaño, ojos oscuros, 30 y tantos años. Todo. ¿Dónde vive? ¿De dónde vino? ¿Qué hace? ¿Con quién habla? Quiero el informe completo para mañana. Leonardo colgó el teléfono sintiendo una punzada de incomodidad al darse cuenta de que estaba investigando a una mujer como si fuera una amenaza empresarial. Pero se justificó a sí mismo diciendo que era solo curiosidad legítima, solo la necesidad de entender cómo alguien en esa posición había logrado hablar 5 idiomas y mantener esa postura implacable. 2 días después, cuando el sobre sellado llegó a su escritorio de caoba en la oficina panorámica del piso 32, Leonardo lo abrió con las manos ligeramente temblorosas, y lo que leyó en las páginas siguientes destruyó por completo la narrativa cómoda que se había construido para sí mismo. Isabela Cruz no era solo una mesera, había sido una de las historiadoras de arte más prometedoras de México, graduada con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en autenticación de obras en la Sorbona y un doctorado incompleto en arte colonial latinoamericano. A los 27 años, ya era una consultora respetada por museos y coleccionistas privados, reconocida internacionalmente por su capacidad para identificar falsificaciones con una precisión casi sobrenatural. Pero entonces llegó el escándalo. 3 años atrás, Isabela denunció públicamente un esquema de falsificación de obras de arte que involucraba a galerías de prestigio, casas de subastas y coleccionistas multimillonarios. Un esquema que movía millones de dólares y que, según sus meticulosas investigaciones, estaba corrompiendo el mercado cultural mexicano. Presentó pruebas, documentos, análisis químicos de pinturas, todo registrado en un dossier de 300 páginas que entregó al Ministerio Público y a la prensa. Lo que no esperaba fue la velocidad y la brutalidad de la respuesta. En menos de 2 semanas, Isabela fue acusada de difamación, de fabricar pruebas, de intentar extorsionar a los coleccionistas involucrados, y su nombre fue sistemáticamente destruido en todos los medios de comunicación que importaban, incluyendo, descubrió Leonardo con un nudo en el estómago, los periódicos y canales de televisión controlados por empresas en las que él mismo tenía participación accionaria. Su carrera fue aniquilada antes de que pudiera llevarse a cabo cualquier investigación seria. Las universidades cancelaron sus conferencias, los museos rompieron sus contratos, sus artículos académicos fueron retirados de las publicaciones. Isabela Cruz, la brillante historiadora que se había atrevido a confrontar al poder, fue transformada en un ejemplo viviente de lo que le sucede a quien desafía el sistema. Y Leonardo, al leer los nombres de los principales involucrados en el esquema de falsificación, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Ricardo Morales, su socio de toda la vida y principal inversionista de su holding de medios, figuraba como uno de los mayores compradores de obras falsificadas, y varias de las transacciones habían sido facilitadas por intermediarios que Leonardo reconoció de inmediato como personas del círculo íntimo de Morales. La verdad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo formaba parte del sistema que había destruido a Isabela, sino que se había beneficiado de ello. Sus empresas habían amplificado la narrativa que la convirtió en villana. Y ahora, 3 años después, ella estaba sirviendo mesas en el restaurante donde él ridiculizaba a gente como ella, completamente ajeno al hecho de que la mujer que le llevaba la comida había sido una vez más respetada en su campo de lo que él jamás sería en el suyo. Leonardo cerró el dossier y se quedó allí sentado, inmóvil, mirando por la ventana panorámica la ciudad que creía conocer, sintiendo por primera vez en décadas algo que no podía nombrar. No era solo culpa, no era solo vergüenza, era el peso abrumador de haber vivido tanto tiempo dentro de una burbuja de privilegios que ya ni siquiera se daba cuenta de las vidas que su mundo destruía con tanta naturalidad. Y allí,
en el silencio helado de su lujosa oficina, Leonardo Salvatierra se dio cuenta de que la grieta que Isabela había abierto en su armadura la noche del restaurante no era superficial. Era una fractura profunda que ahora se extendía por toda la estructura de certezas que había construido a lo largo de su vida, y no tenía la menor idea de cómo lidiar con el hecho de que, por primera vez, no podía simplemente comprar, manipular o ignorar el problema. Leonardo pasó los días siguientes en un estado de inquietud que sus asistentes notaron pero no se atrevieron a comentar. Canceló reuniones importantes, ignoró llamadas de inversionistas europeos y pasó horas mirando por la ventana de su oficina, como si buscara respuestas en el horizonte de la Ciudad de México. La culpa era una sensación nueva e incómoda, pero peor que eso era la curiosidad que no lo dejaba en paz, la necesidad casi física de entender cómo Isabela Cruz había sobrevivido a la destrucción de su vida, y aún así mantenía esa dignidad inquebrantable, esa luz en los ojos que él, con todo su poder y dinero, nunca había logrado encontrar en sí mismo. Fue entonces cuando tomó una decisión que habría parecido absurda una semana antes. Comenzó a seguir sus pasos, discretamente al principio, movido por una mezcla confusa de arrepentimiento y fascinación. La primera mañana, la vio entrar en la pequeña biblioteca comunitaria de Tlalpan, un modesto edificio de 2 pisos con paredes pintadas de un amarillo desvaído y un letrero de madera en la entrada que decía «Conocimiento para todos», en letras pintadas a mano. Leonardo estacionó su sedán alemán de 400,000 pesos a una distancia segura y observó, a través de la ventana empañada, a Isabela conversando con un grupo de adolescentes que llevaban mochilas rotas y tenis gastados. Ella gesticulaba animadamente frente a una reproducción barata de una pintura de Frida Kahlo, y los jóvenes la escuchaban con una atención que Leonardo rara vez veía en salas de juntas repletas de ejecutivos. No pudo oír lo que decía, pero pudo ver, por la expresión de los rostros a su alrededor, que Isabela estaba haciendo algo que él jamás había hecho. Estaba enseñando no para impresionar, sino para liberar. Estaba compartiendo conocimiento como quien enciende velas en un lugar oscuro. En los días que siguieron, Leonardo descubrió un México que existía a pocos kilómetros de su mansión, pero que podría haber estado en otro planeta. La siguió hasta el café, La Pluma Azul, en Coyoacán, un lugar estrecho y ruidoso, donde el olor a café molido se mezclaba con el sonido de guitarras desafinadas y conversaciones apasionadas sobre política y poesía, donde artistas callejeros vendían pinturas en lienzos improvisados y donde Isabela se sentaba en una mesa de madera rayada, bebiendo café negro de 5 pesos, mientras corregía los cuadernos de sus alumnos con un bolígrafo rojo casi sin tinta. Leonardo entró una vez, disfrazado con ropa casual que costó más que los ingresos mensuales de todo el café, y se sentó en un rincón oscuro, observándola desde lejos, incapaz de acercarse porque no sabía qué decir, porque cada palabra que le venía a la mente sonaba falsa e inadecuada frente a la mujer que había ayudado a destruir sin siquiera conocerla. La vio también en el Museo Nacional de Arte, donde llevaba a sus alumnos en excursiones gratuitas los domingos, caminando por las galerías con la misma reverencia con la que otras personas entran en templos sagrados, deteniéndose ante cada cuadro no para consumir rápidamente la información y pasar al siguiente, sino para ver realmente, para dejar que el arte la tocara y, luego, traducir ese toque en palabras que hacían que los adolescentes a su alrededor entendieran que la belleza no era un privilegio de ricos, sino un derecho de todos los que se atrevieran a abrir los ojos. Fue allí, frente a una pintura de José María Velasco que mostraba el Valle de México en tonos dorados y verdes, que Leonardo finalmente entendió la diferencia entre poseer arte y comprenderlo. Él tenía cuadros de millones de dólares colgados en las paredes de su casa, elegidos por decoradores y valorados por expertos en inversión, pero nunca había mirado realmente ninguno de ellos. Nunca había sentido lo que Isabela estaba enseñando a sentir a esos jóvenes, que el arte era memoria viva, era alma materializada, era la prueba de que la humanidad y la belleza podían coexistir incluso en medio del caos y la injusticia. Pero fue en una tarde lluviosa de jueves, cuando la siguió hasta una galería alternativa en la colonia Roma Norte, un espacio industrial reconvertido con paredes de ladrillo visto e iluminación improvisada, donde artistas jóvenes y desconocidos exponían obras que nunca verían el interior de una casa de subastas, que Leonardo se armó de valor y finalmente se acercó a ella. Isabela estaba de pie frente a una instalación hecha de chatarra y espejos, una obra que devolvía al observador su propia imagen fragmentada, y cuando ella se giró y lo vio allí, a pocos pasos de distancia,
vistiendo un abrigo de cachemira gris y sosteniendo un paraguas que probablemente costó más que el alquiler mensual de ese espacio. Él vio en sus ojos no sorpresa, sino una especie de resignación cansada, como si ya supiera que este momento llegaría. ¿Me está siguiendo, señor Salvatierra?, preguntó ella, con la voz tranquila pero afilada como el cristal, y Leonardo sintió el calor subirle por el cuello, la vergüenza volviendo con toda su fuerza. Sí, lo estaba haciendo, respondió, porque mentir sería aún más patético que la verdad. Leí sobre usted, sobre lo que pasó hace 3 años, sobre lo que le hicieron. Isabela se cruzó de brazos, con todo el cuerpo en una postura defensiva, y lo miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad contenida. ¿Y por qué le importa eso a usted? ¿Va a escribir un artículo sobre la mesera que se atrevió a responder? ¿Va a convertir esto en entretenimiento para sus amigos del club? Leonardo negó con la cabeza, las palabras saliendo con dificultad, como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. No, vine porque descubrí que mi empresa, mi dinero, mis conexiones, todo eso fue utilizado para destruirla. Y yo ni siquiera lo sabía, ni siquiera sabía su nombre hasta hace una semana, pero estaba ahí, firmando contratos, aprobando inversiones, mientras mis socios usaban mi influencia para silenciar la verdad que usted intentó exponer. Respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras que nunca pensó que diría. Vine porque no puedo dejar de pensar que quizás soy exactamente el tipo de hombre que usted describió esa noche en el restaurante. Alguien que confunde el poder con el valor, que vive en una burbuja tan cómoda que ya ni siquiera se da cuenta de las vidas que aplasta por el camino. Isabela lo estudió en silencio por un largo momento, y Leonardo sintió cada segundo como una eternidad. El peso del juicio de ella más pesado que cualquier junta directiva que hubiera enfrentado. Finalmente, ella suspiró, dejando caer los brazos a los costados. ¿Y qué quiere de mí, señor Salvatierra? ¿Absolución? ¿Perdón? ¿O solo aliviar su conciencia para poder volver a su vida de lujo sin sentir tanto peso? Leonardo la miró, a esa mujer que lo había perdido todo por negarse a mentir, y dijo la única verdad que tenía en ese momento. No sé lo que quiero. Solo sé que mirarla es como mirar un espejo que me muestra todo lo que pude haber sido, y elegí no ser. Y eso me asusta más que cualquier cosa que haya enfrentado. Isabela lo miró por un instante más. Luego se volvió hacia la instalación de espejos fragmentados y dijo, casi en un susurro, entonces, tal vez es hora de que deje de mirarme a mí y empiece a mirarse de verdad a sí mismo, señor Salvatierra, porque lo que busca no está aquí, está en todo lo que ha construido y en todo lo que ha permitido que se destruyera en su nombre. 3 semanas después de ese primer encuentro tenso en la galería de la Roma Norte, Isabela finalmente accedió a que Leonardo la acompañara en una de sus visitas al Museo Nacional de Arte. No por perdonarlo, lo dejó muy claro, sino porque, en sus palabras, quizás sea educativo para un hombre que colecciona arte como quien colecciona acciones en la bolsa, entender lo que realmente está mirando. Era un sábado por la mañana, y el museo estaba relativamente vacío, solo algunos turistas europeos con cámaras colgadas al cuello y pequeños grupos de estudiantes de arte esbozando copias de las obras en cuadernos desgastados. Leonardo llegó antes de la hora acordada, vistiendo ropa deliberadamente sencilla, pantalones de mezclilla oscuros, camisa blanca de lino, tenis italianos que costaron una fortuna pero parecían casuales, intentando desesperadamente no parecer lo que era, un multimillonario completamente fuera de su elemento. Cuando Isabela llegó, puntual como siempre, vistiendo una falda de algodón azul marino y una blusa blanca simple, con el cabello suelto cayéndole sobre los hombros y sin más maquillaje que un ligero brillo labial, Leonardo sintió que algo se le oprimía en el pecho. Era hermosa de una manera que no tenía nada que ver con los estándares artificiales de las mujeres de su círculo social. Una belleza que venía de adentro, de la integridad y el propósito. Isabela no lo saludó con una sonrisa ni un apretón de manos, solo asintió con la cabeza y dijo, «Vamos», antes de caminar hacia las galerías del segundo piso. Y Leonardo la siguió como un alumno nervioso, siguiendo a una profesora que admira y teme a la vez. Pasaron por las primeras salas en silencio, paisajes coloniales, retratos de conquistadores españoles con armaduras relucientes y miradas imperiales, naturalezas muertas de frutas tropicales pintadas con una precisión casi fotográfica. Y Leonardo se dio cuenta con una creciente incomodidad de que no sabía qué decir. No tenía vocabulario para describir lo que veía. No poseía las herramientas emocionales para traducir la forma y el color en significado. Fue entonces cuando llegaron a la sala 6, dedicada al arte social mexicano de principios del siglo XX, e Isabela,
Se detuvo frente a una pintura monumental que ocupaba casi toda la pared, un lienzo de Diego Rivera, que retrataba a trabajadores rurales, hombres de piel quemada por el sol, mujeres con rebozos coloridos cargando cestas de maíz, niños descalzos jugando en la tierra roja, todos capturados en un momento de descanso después de un día de trabajo agotador, sus rostros marcados por arrugas profundas pero también por una dignidad silenciosa que desafiaba cualquier intento de piedad condescendiente. Isabela se quedó allí, inmóvil, mirando la pintura con una expresión que Leonardo no podía descifrar por completo. Había tristeza, sí, pero también amor, también reconocimiento, como si viera en esos rostros pintados algo de sí misma. Finalmente, sin apartar la vista del lienzo, comenzó a hablar, con la voz baja pero firme. Rivera pintó esto en 1923, cuando México todavía sangraba por las heridas de la Revolución. Podría haber pintado héroes, generales, líderes políticos, la gente que celebran los libros de historia, pero eligió pintar esto, gente anónima, olvidada, la misma gente que construyó este país con sus propias manos y nunca vio un centavo de lo que crearon. ¿Y sabe qué es lo que más me impresiona? No es la técnica, no es la composición, ni siquiera la política detrás de esto, es la honestidad. Rivera no romantizó la pobreza, no convirtió el sufrimiento en un espectáculo estético, simplemente mostró la verdad, que la dignidad y la pobreza pueden coexistir, que el valor humano no se mide por una cuenta bancaria, y que a veces las personas más importantes de una sociedad son exactamente aquellas que esa misma sociedad finge no ver. Leonardo sintió que algo se movía dentro de él, una emoción que no podía nombrar, algo entre vergüenza y revelación. Miró la pintura, realmente miró, quizás por primera vez en su vida mirando el arte no como inversión o decoración, sino como un espejo de la humanidad, y vio en los rostros de esos trabajadores algo que lo golpeó con fuerza física. Vio a Isabela, vio a los meseros que lo servían todas las noches sin que él jamás preguntara sus nombres, vio a los choferes, a las empleadas de limpieza, a los guardias de seguridad, a todos los seres humanos que sostenían el mundo de lujo que él habitaba, pero a los que trataba como muebles, como elementos desechables de un escenario construido exclusivamente para su comodidad. Nunca, comenzó, pero la voz le falló, y tuvo que tragar saliva antes de continuar. Nunca he mirado realmente a nadie, ¿verdad? He pasado toda mi vida rodeado de gente y nunca he visto a ninguno de ellos de verdad. Isabela finalmente se giró para mirarlo, y había en sus ojos algo nuevo. No perdón, todavía no, pero quizás una chispa de comprensión, de reconocimiento de que el viaje de él apenas comenzaba. No se trata de mirar, señor Salvatierra, se trata de ver. Y ver requiere humildad, requiere aceptar que usted no es el centro del universo, que su comodidad tiene un costo que otras personas pagan, y que cada decisión que toma, cada contrato que firma, cada persona que ignora o humilla, tiene consecuencias reales en vidas reales. Respiró hondo, se cruzó de brazos y continuó con una firmeza que cortaba más profundo que cualquier acusación furiosa podría hacerlo. ¿Quieres saber por qué sigo aquí? ¿Por qué no huí de México? ¿Por qué no me rendí? Porque esa gente en la pintura, ellos son mi familia, mi comunidad, mi razón de existir. No luché contra el esquema de falsificación por un idealismo abstracto. Luché porque cada obra falsa que entra en un museo, cada fraude que contamina nuestra historia cultural, es un robo a la memoria colectiva de esa gente. Y cuando usted y sus socios silenciaron mi voz, no solo me robaron mi carrera, robaron la posibilidad de justicia para todos aquellos que nunca tendrán suficiente poder para defenderse solos. Leonardo sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, y eso, viniendo de un hombre que no lloraba desde la infancia, que había construido una fortaleza emocional tan sólida, que hasta él mismo había olvidado que había un ser humano dentro de ella. Fue un shock tan profundo que tuvo que apoyarse en la pared para no tambalearse. Allí, frente a esa pintura de trabajadores anónimos y frente a esa mujer que se negaba a doblegarse, Leonardo Salvatierra finalmente entendió lo que significaba estar completa, irrevocablemente equivocado en todo, sobre el poder, sobre el valor, sobre lo que realmente importaba en la vida. Y por primera vez en décadas, no intentó controlar la emoción, no buscó recomponer su máscara de invulnerabilidad, simplemente dejó que la verdad lo rompiera, porque sabía, en el fondo de su alma, que que está roto puede ser reconstruido de una mejor manera. La transformación de Leonardo no pasó desapercibida, y en el mundo del poder mexicano, donde cada cambio de comportamiento era analizado como una señal de debilidad u oportunidad, su repentina ausencia de las reuniones sociales,
su desinterés en negociaciones lucrativas y, peor aún, sus preguntas incómodas sobre el origen y la autenticidad de las obras de arte que decoraban las oficinas de sus socios, encendieron alarmas rojas en todos los círculos que importaban. Ricardo Morales fue el primero en confrontarlo, apareciendo sin previo aviso en la oficina de Leonardo un martes lluvioso, entrando sin tocar la puerta con esa arrogancia característica de quien se siente dueño no solo de su propio espacio, sino también del ajeno. Morales tenía 58 años, cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás con gel importado, trajes italianos de $15,000 y el tipo de sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Un depredador financiero disfrazado de filántropo, coleccionista y mecenas de las artes, que en realidad usaba la cultura como lavandería para dinero sucio. Leonardo, amigo mío, comenzó Morales, con la voz arrastrada y falsa como miel sintética. Estoy preocupado por ti. Los otros socios también lo están. Has estado faltando a las reuniones, ignorando propuestas importantes, y hay rumores muy perturbadores, debo decir, de que andas frecuentando lugares inapropiados, museos públicos, cafés de barrio, incluso esa biblioteca miserable en Tlalpan. Y peor, dicen que te están viendo con cierta mesera que, si mi memoria no me falla, causó un pequeño incidente en el mirador hace algunas semanas. Leonardo sintió que la sangre le hervía, pero se forzó a mantener la voz tranquila, las manos firmes sobre el escritorio de caoba. ¿Cuál es tu punto, Ricardo? Morales se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose como los de un reptil evaluando a su presa. Mi punto, Leonardo, es que estás jugando con fuego. Esa mujer, Isabela Cruz, ¿verdad? Es problemática. Ya causó problemas en el pasado, hizo acusaciones infundadas, intentó destruir la reputación de gente muy importante. Nos encargamos de eso, silenciamos el escándalo, y ahora estás resucitando una historia que debería haber quedado enterrada. Esto no solo es imprudente, es peligroso, para ti, para nosotros, para todo el imperio que hemos construido juntos. Leonardo se levantó lentamente, apoyando las manos en el escritorio, y por primera vez en 20 años de sociedad, miró a Morales no como un aliado, sino como un adversario. ¿Te refieres al imperio que construimos sobre mentiras? ¿Sobre fraudes? ¿Sobre la destrucción sistemática de cualquiera que se atreviera a decir la verdad? ¿Sobre el esquema de falsificación que tú y tus amigos coleccionistas montaron? El silencio que siguió fue denso como el concreto. Morales se recostó en la silla, la falsa sonrisa desapareciendo por completo, reemplazada por una expresión de frialdad calculada. Así que es eso, te ha envenenado con esas historias ridículas. Leonardo, ¿realmente crees que una mesera fracasada, una académica amargada que perdió su carrera por ser demasiado arrogante para entender cómo funciona el mundo, está diciendo la verdad? Fabricó pruebas, intentó extorsionar, fue expuesta y merecidamente arruinada, y ahora te está usando a ti, como una herramienta para intentar vengarse. Leonardo sintió que algo se solidificaba dentro de él, una certeza fría e inquebrantable. Leí los documentos, Ricardo. Vi los análisis químicos que ella hizo. Investigué las transacciones que aprobaste y descubrí que al menos el 40% de las obras que están en los museos privados financiados por nuestras empresas son falsificaciones. Falsificaciones de alta calidad. Sí, pero aún así, mentiras colgadas en las paredes, vendidas como patrimonio cultural, cuando en realidad son solo herramientas de lavado de dinero. Isabela no estaba equivocada. Nosotros lo estábamos. Morales se levantó lentamente, su postura cambiando de una falsa cordialidad a una amenaza implícita, el poder que siempre había usado como arma finalmente mostrando los dientes. Ten cuidado con lo que estás diciendo, Leonardo. Tienes mucho que perder. Tus empresas, tu reputación, tus contratos internacionales. Todo eso puede desaparecer muy rápidamente si insistes en este camino suicida. Y en cuanto a tu nueva amiga, bueno, sería una lástima que sufriera otro revés en su ya tan complicada carrera. Los accidentes ocurren, los procesos legales aparecen de la nada. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y allí, en ese momento de amenaza velada pero inconfundible, Leonardo Salvatierra tomó la decisión que lo cambiaría todo. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de Morales, y dijo con una calma gélida que lo sorprendió incluso a sí mismo: «Sal de mi oficina, ahora, y diles a los otros socios que estoy terminando todas las asociaciones relacionadas con el sector cultural. Voy a auditar cada transacción, cada contrato, cada obra de arte vinculada a mi nombre. Y si encuentro lo que sé que voy a encontrar, lo expondré todo, sin importar el costo». Morales rió,
Pero fue una risa sin humor, un sonido áspero y peligroso. Estás cometiendo el mayor error de tu vida, Leonardo, y te vas a arrepentir amargamente de esto. Cuando Morales se fue, cerrando la puerta con fuerza, Leonardo se quedó allí de pie, temblando ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina pura. La extraña y perturbadora sensación de haber elegido finalmente, por primera vez en décadas, el camino correcto, aún sabiendo que era el más difícil. Pero la resistencia no solo vino de sus socios, también vino, de manera más dolorosa, de Isabela. Esa misma noche, cuando Leonardo apareció sin avisar en la pequeña pensión donde ella vivía, subiendo las crujientes escaleras de madera y tocando la puerta con urgencia, Isabela abrió con una expresión de alarma que rápidamente se transformó en una ira contenida. «No puedes aparecer aquí», siseó, mirando nerviosamente por los pasillos. «La gente va a pensar, va a hablar. ¿No entiendes cuánto puede complicar esto mi vida?» Leonardo, todavía agitado por el enfrentamiento con Morales, habló atropelladamente. «Rompí con ellos, con Morales, con los socios, con todo el esquema. Voy a exponerlo todo, Isabela. Voy a usar mis propios recursos para investigar y sacar a la luz la verdad que intentaste revelar hace 3 años. Voy a corregir esto». Pero en lugar de gratitud o alivio, lo que vio en el rostro de Isabela fue algo cercano al pánico. Lo jaló dentro del pequeño cuarto, cerró la puerta y lo encaró con los ojos ardiendo de una emoción mixta: rabia, miedo, frustración. «No entiendes nada, ¿verdad? ¿Crees que esto es una película? ¿Que puedes simplemente decidir ser el héroe y todo se resolverá mágicamente? Leonardo, esa gente destruyó mi vida en 2 semanas. 2 semanas. Tienen poder, conexiones, dinero ilimitado y 0 escrúpulos morales. ¿Y ahora vas con ellos y les anuncias que vas tras ellos? Has firmado tu propia sentencia de muerte y posiblemente la mía también». Leonardo dio un paso adelante, intentando alcanzarla, pero ella retrocedió, manteniendo la distancia física como una barrera emocional. «Isabela, no puedo simplemente ignorar lo que descubrí. No puedo seguir viviendo como si nada de esto importara. Tú me enseñaste a ver, me enseñaste que la verdad tiene valor, que la integridad significa algo. ¿Y ahora quieres que me eche para atrás?» Isabela se pasó las manos por la cara, y cuando volvió a hablar, su voz salió temblorosa, cargada de años de dolor mal cicatrizado. «No quiero que te eches porque si vas a enfrentar a este sistema, tienes que estar dispuesto a pagar el precio completo. Y perdóname si no puedo simplemente confiar en que un multimillonario que descubrió la conciencia hace 3 semanas está realmente preparado para sacrificar el imperio que le llevó toda la vida a construir». Las palabras cortaron profundo, pero Leonardo sabía que ella tenía razón, no sobre sus intenciones, sino sobre su ingenuidad. Había querido ser un héroe sin calcular el costo. Había querido una redención rápida cuando lo que estaba en juego exigía una planificación meticulosa y un coraje sostenido. Respiró hondo, la miró a los ojos y dijo con una honestidad desnuda que lo dejó completamente vulnerable: «Tienes razón, no sé lo que estoy haciendo. Pasé mi vida construyendo imperios y nunca aprendí a luchar por algo que realmente importara. Pero estoy dispuesto a aprender, Isabela. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. No para redimirme, porque quizás eso sea imposible, sino porque por primera vez en mi vida he encontrado algo por lo que vale la pena perderlo todo». Isabela lo observó en silencio, y Leonardo vio en sus ojos una guerra interna entre la desconfianza y la esperanza, entre el miedo al pasado y la frágil posibilidad de un futuro diferente. Finalmente, ella suspiró, dejando caer los hombros ligeramente, y dijo con una voz suave pero aún cautelosa: «Si realmente quieres hacer esto, Leonardo, entonces no puede ser solo tu lucha, tiene que ser nuestra. Pero eso significa que vas a tener que confiar en mí por completo, y yo voy a tener que confiar en ti, lo cual, francamente, es lo más aterrador que me han pedido que haga en los últimos 3 años». Y allí, en ese pequeño y modesto cuarto, con las delgadas paredes dejando pasar el sonido de los televisores vecinos y el olor a comida casera subiendo por las escaleras, Leonardo Salvatierra e Isabela Cruz hicieron un pacto silencioso. No de amor, todavía no, sino de algo quizás más profundo: complicidad en la búsqueda de la verdad, alianza en la guerra contra un sistema que ambos conocían íntimamente, pero desde lados completamente opuestos, y la promesa implícita de que, sin importar lo que viniera después, ninguno de los dos enfrentaría la tormenta solo. La investigación que Leonardo inició con la ayuda discreta de Isabela tomó 3 semanas de trabajo meticuloso, noches enteras revisando contratos antiguos, analizando registros de transacciones financieras
que él mismo había firmado años antes sin cuestionar, comparando documentos de autenticación de obras de arte con los expedientes que Isabela había guardado secretamente en cajas de cartón debajo de su cama, evidencias que nunca había podido presentar porque fueron sistemáticamente bloqueadas por abogados poderosos y jueces comprados. Leonardo contrató a un experto forense independiente de Barcelona, pagando de su propio bolsillo y jurando secreto absoluto, para analizar 23 pinturas que decoraban las oficinas de empresas vinculadas a su holding, obras supuestamente auténticas de renombrados artistas mexicanos, valoradas en millones de dólares y utilizadas como garantía en préstamos bancarios y como piezas centrales en exposiciones que generaban prestigio e influencia cultural. Los resultados llegaron un viernes lluvioso, en un sobre sellado con el timbre rojo de «Confidencial», y cuando Leonardo lo abrió y leyó el informe técnico de 60 páginas, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. 19 de las 23 obras eran falsificaciones sofisticadas, creadas con técnicas modernas pero envejecidas artificialmente, con firmas falsificadas y documentos de procedencia, fabricados con una perfección casi indistinguible de los originales. Pero lo que realmente le heló la sangre en las venas a Leonardo fue la sección final del informe, donde el experto catalán había rastreado el origen común de todas las falsificaciones. Habían sido autenticadas por la misma empresa de consultoría de arte, una boutique de lujo llamada Verum Collectio, registrada en las Islas Caimán, pero operando desde una discreta oficina en Polanco, y el dueño mayoritario, descubrió Leonardo al cruzar los registros corporativos con sus propios archivos. Era Ricardo Morales, el hombre que había sido su mentor en sus primeros años de carrera, su socio en innumerables negocios lucrativos, su compañero en cenas de gala y viajes internacionales, el mismo hombre que había brindado a su lado en celebraciones de logros empresariales. Era también el arquitecto del esquema que había convertido el arte mexicano en una mercancía falsificada, que había usado la cultura como fachada para el lavado de dinero, y que había destruido deliberadamente la carrera de Isabela porque ella, con su inteligencia afilada y su integridad inquebrantable, había descubierto exactamente lo que él estaba haciendo. Leonardo se quedó sentado en su oficina, con el informe abierto sobre el escritorio y las manos temblando incontrolablemente, mientras recuerdos de 20 años de sociedad con Morales desfilaban ante sus ojos bajo una nueva luz. Todas esas decisiones estratégicas que Morales había sugerido, todos esos periodistas que fueron silenciados con procesos judiciales o campañas de difamación, todas esas veces en las que Leonardo había firmado documentos sin leerlos por completo porque confiaba en el juicio de su socio. No había sido solo un cómplice pasivo, había sido una herramienta activa, un instrumento perfecto, el rostro público y respetable de un imperio construido sobre mentiras sistemáticas. La náusea le vino en oleadas, física y moral, y por primera vez en décadas, Leonardo consideró seriamente la posibilidad de que algunos errores eran demasiado grandes para ser corregidos, que algunas manchas eran demasiado profundas para ser lavadas. Fue Isabela quien lo encontró allí, 2 horas después, todavía inmóvil como una estatua frente al informe abierto. Había entrado sin ser anunciada. Leonardo le había dado instrucciones a su secretaria para que la dejara pasar siempre, y al ver la expresión devastada en su rostro, entendió de inmediato lo que había sucedido. «Lo encontraste», dijo, no como pregunta, sino como constatación, y Leonardo solo asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra. Isabela se acercó, tomó el informe y lo leyó rápidamente, sus ojos recorriendo las páginas con la velocidad de quien ya conocía la historia, pero estaba viendo finalmente la confirmación oficial. Cuando terminó, volvió a colocar el documento sobre el escritorio y miró a Leonardo con una mezcla de compasión y determinación. «Ahora sabes lo que yo supe hace 3 años. Ahora entiendes por qué necesitaban destruirme. Porque no solo estaba exponiendo crímenes financieros, estaba amenazando todo un ecosistema de poder que se alimenta de la corrupción cultural. Morales no es solo un estafador, Leonardo. Es el centro de una red que conecta a políticos, coleccionistas, galeristas, curadores de museos y, sí, a magnates de los medios como tú. Y esa red no se va a desmoronar pacíficamente solo porque decidiste tener conciencia». Leonardo finalmente encontró su voz, ronca y quebrada. «Me usó. Durante 20 años, me usó como escudo, como fachada respetable para lavar dinero sucio a través de arte falso. Y yo lo dejé. Yo firmé, yo aprobé, yo construí el imperio mediático que silenció a gente como tú cuando se atrevieron a decir la verdad. ¿Cómo revierto eso, Isabela? ¿Cómo arreglo algo tan monumental en su corrupción?»
Isabela acercó una silla y se sentó frente a él, con los ojos fijos en los suyos con una intensidad que no permitía evasión. No lo arreglas, Leonardo. Lo destruyes. Tomas todo lo que construiste con él, cada empresa, cada contrato, cada conexión, y expones al mundo exactamente lo que era. Una mentira hermosa envuelta en papel de regalo caro. Y sí, eso te costará todo. Te costará tu imperio, tu dinero, probablemente tu libertad por un tiempo mientras las autoridades investigan tu complicidad. Pero es la única forma de que transformes 20 años de error en un único acto de corrección. La pregunta es, ¿estás realmente dispuesto a perderlo todo? No solo a decir que lo estás, no solo a sentirte noble y valiente en teoría, sino a perder real, concretamente, tu fortuna, tu reputación, tu lugar en ese mundo de poder que siempre has habitado. Leonardo la miró, a esa mujer que lo había perdido todo por elegir la verdad, y aún así, mantenía la cabeza en alto, y vio con absoluta claridad lo que tenía que hacer. Respiró hondo, sintiendo que algo se solidificaba dentro de él. No confianza, no coraje heroico, sino una determinación fría nacida de la vergüenza, finalmente transformada en acción. Voy a exponerlo todo. Voy a autorizar una auditoría completa de todas mis empresas. Voy a entregar los documentos al Ministerio Público. Voy a testificar contra Morales y contra cualquiera que esté involucrado en este esquema, incluyéndome a mí mismo, y voy a usar cada centavo que me quede, si es que queda alguno, para crear un fondo de reparación para los artistas verdaderos que fueron robados y para las instituciones culturales que fueron engañadas. Extendió la mano sobre el escritorio, no como un gesto de negocios, sino como una petición de sociedad, de alianza en la guerra que estaba a punto de comenzar. Pero no puedo hacer esto solo, Isabela. Te necesito a ti. No solo tus pruebas, sino tu coraje, tu inteligencia, tu experiencia en sobrevivir cuando el mundo entero se vuelve en tu contra. ¿Aceptarías? Sabiendo que puede ponerse aún peor antes de mejorar, que vendrán tras nosotros con todo lo que tienen, que podemos perder esta batalla incluso haciendo todo bien. Isabela miró su mano extendida por un largo momento, y Leonardo vio en sus ojos todos los 3 años de sufrimiento, toda la desconfianza justificada, todo el miedo de volver a creer y ser destruida una vez más. Pero entonces, lentamente, ella puso su mano en la de él, con un apretón firme y decidido, y dijo con una voz que cargaba el peso de todas las batallas que ya había luchado: «Acepto, Leonardo, no por ti, no por mí, sino por todas las personas que fueron silenciadas antes que nosotros, y por todas las que vendrán después. Hagámoslo de la manera correcta, o caeremos intentándolo». La conferencia de prensa se programó para un martes a las 10 de la mañana, en el auditorio del Museo de Arte Colonial, un espacio histórico con vitrales centenarios y paredes de piedra que habían sido testigos de siglos de historia mexicana. Y Leonardo eligió ese lugar deliberadamente, porque quería que su confesión ocurriera en un templo de la verdad cultural, en el lugar exacto donde la mentira que había ayudado a perpetuar más ofendía. Las sillas estaban ocupadas por más de 200 periodistas, cámaras de televisión alineadas al fondo de la sala, fotógrafos arrodillados frente al pequeño escenario improvisado, y el murmullo nervioso de la especulación llenaba el aire. Después de todo, Leonardo Salvatierra, el magnate de los medios que rara vez concedía entrevistas y nunca explicaba sus decisiones empresariales, había convocado personalmente a la prensa para un anuncio de importancia nacional sobre la corrupción en el Luntuesucunon Elie, mercado cultural mexicano. Isabela estaba sentada en la tercera fila, vistiendo un discreto traje sastre gris que había comprado en una tienda de segunda mano 2 días antes, con el cabello recogido en un elegante moño, las manos cruzadas en su regazo temblando ligeramente, no de miedo, sino de una mezcla compleja de esperanza y terror, porque sabía mejor que nadie lo que estaba a punto de suceder y el precio que ambos pagarían por ello. Cuando Leonardo subió al pequeño podio, vistiendo un sencillo traje azul marino sin los accesorios de lujo que solía usar, sin el reloj suizo de $200,000, sin las mancuernillas de oro, luciendo extrañamente vulnerable y humano bajo las crudas luces de las cámaras, el silencio que se instaló fue tan completo que se podía oír el zumbido distante del aire acondicionado. No comenzó con rodeos, no construyó un contexto suave, simplemente miró directamente a las cámaras y dijo con una voz firme pero cargada de emoción contenida: «Mi nombre es Leonardo Salvatierra, y durante 20 años fui cómplice de uno de los mayores esquemas de fraude artístico en la historia reciente de México. Estoy aquí hoy no para pedir perdón, porque lo que hice es imperdonable, sino para exponer la verdad completa sobre cómo hombres como yo usamos la cultura, el arte
y el patrimonio nacional como herramientas de lavado de dinero y manipulación social. El murmullo que estalló en la audiencia fue ensordecedor, pero Leonardo levantó la mano y continuó, su voz cortando el ruido como una cuchilla afilada. En las próximas horas, mis abogados entregarán al Ministerio Público Federal 400 páginas de documentos, incluyendo contratos, transacciones financieras, informes forenses de autenticación y grabaciones de conversaciones que prueban que Ricardo Morales, principal inversionista de mi holding y propietario de la empresa Verum Collectio, orquestó sistemáticamente la falsificación y venta de obras de arte valoradas en más de 50 millones de dólares. Estas obras fueron vendidas a museos privados, coleccionistas e instituciones públicas como auténticas, cuando en realidad eran réplicas sofisticadas creadas para inflar los valores de mercado y servir como garantía en transacciones financieras ilegales. Hizo una pausa, respiró hondo, y cuando volvió a hablar, había lágrimas en sus ojos, no de autocompasión, sino de genuina vergüenza. Pero el crimen no fue solo de Morales, también fue mío. Mis empresas de comunicación silenciaron sistemáticamente cualquier investigación periodística sobre este esquema. Yo personalmente firmé contratos que permitieron la destrucción de la reputación de profesionales honestos que intentaron exponer la verdad, incluyendo a la historiadora Isabela Cruz, quien hace 3 años presentó pruebas irrefutables de este esquema y fue convertida en una villana por la máquina de difamación que yo controlaba. Isabela sintió que todas las cabezas en la sala se giraban para mirarla, las cámaras reposicionándose para capturar su reacción, y mantuvo la postura erguida, el rostro sereno incluso mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, no de tristeza, sino de validación, de justicia finalmente reconocida después de 3 años de silencio forzado. Leonardo continuó, ahora mirando directamente hacia donde estaba sentada Isabela, hablando ya no a las cámaras, sino a ella. Isabela Cruz tenía razón, en todo, y yo estaba equivocado, en todo. Y hoy, renuncio al control accionario de todas mis empresas. Estoy donando el 70% de mis acciones a un fideicomiso independiente que será administrado por expertos en ética cultural y que tendrá como misión reparar los daños causados por el esquema de fraude, incluyendo compensación a los artistas cuyas obras fueron falsificadas, la restauración de la integridad de las colecciones contaminadas y apoyo financiero a profesionales que fueron injustamente perseguidos por decir la verdad. La sala estalló en gritos, preguntas lanzadas desde todos lados, pero Leonardo permaneció allí, inmóvil, solo mirando a Isabela, y ella vio en esa mirada todo lo que él no podía decir con palabras: miedo, arrepentimiento, esperanza y una vulnerabilidad tan completa que era casi doloroso de presenciar. Fue entonces cuando la puerta lateral del auditorio se abrió violentamente, y Ricardo Morales entró como un huracán, seguido por 3 abogados de trajes oscuros y expresiones asesinas. «Esto es una farsa», gritó Morales, caminando hacia el escenario con el rostro rojo de ira. «Leonardo Salvatierra está mintiendo, está fabricando pruebas porque está teniendo un colapso nervioso y quiere arrastrar a gente inocente con él en su caída». Pero Leonardo no retrocedió. Bajó del podio, caminó hasta quedar cara a cara con Morales y dijo con una calma gélida que silenció incluso a los periodistas más agresivos: «Tengo grabaciones, Ricardo, grabaciones de ti admitiendo el esquema, de ti instruyendo a falsificadores, de ti amenazando a testigos. Tengo registros bancarios que muestran transferencias desde las Islas Caimán a cuentas fantasma en México. Tengo informes forenses firmados por expertos internacionales que confirman que 19 obras que autenticaste son falsas. Y tengo esto». Leonardo levantó un pequeño dispositivo de grabación, presionó play, y la voz de Morales llenó la sala. «Leonardo, tienes que entender que el arte no se trata de la verdad, se trata de la percepción. Si logramos convencer a la gente de que algo es valioso, entonces es valioso. Y si alguien como esa historiadora irritante intenta demostrar lo contrario, simplemente destruimos su credibilidad antes de que ella destruya nuestro negocio». El silencio que siguió fue absoluto. Morales palideció, se tambaleó ligeramente y luego, en un movimiento desesperado, intentó arrebatarle la grabadora de la mano a Leonardo, pero los guardias de seguridad del museo ya se estaban acercando, y en cuestión de minutos, mientras las cámaras capturaban cada segundo, Ricardo Morales fue escoltado fuera del auditorio en medio de gritos furiosos y amenazas vacías. Leonardo regresó al podio, visiblemente temblando ahora, la adrenalina finalmente cediendo al agotamiento emocional. «No sé si esto arregla algo», dijo, con la voz ronca. «Sé que perdí el derecho a ser llamado íntegro,
Pero quizás, solo quizás, esto impida que otras personas sean destruidas de la forma en que lo fue Isabela, y que nuestra cultura sea tratada como una mercancía desechable por hombres que confunden el precio con el valor. Miró una última vez a Isabela. Vio en sus ojos algo que podría ser el comienzo del perdón, o al menos el reconocimiento de que finalmente había elegido el lado correcto de la historia, y bajó del escenario mientras la sala explotaba en un caos controlado. Periodistas gritando preguntas, cámaras grabando frenéticamente, e Isabela permaneciendo sentada, inmóvil, siendo testigo del momento en que un hombre poderoso eligió perderlo todo por algo que no se podía comprar: la verdad. 8 meses después de la conferencia de prensa que destruyó un imperio y reconstruyó 2 vidas, Leonardo e Isabela estaban lado a lado en la inauguración del Instituto Cultural Verdad y Memoria, un espacio modesto pero luminoso en el barrio de Coyoacán, con paredes blancas cubiertas de obras de artistas emergentes mexicanos, una pequeña biblioteca repleta de libros sobre historia del arte y ética cultural, y 3 aulas donde jóvenes de comunidades marginadas aprendían gratuitamente sobre autenticación, conservación y el verdadero valor del arte más allá del mercado financiero. Leonardo ya no era multimillonario. Las investigaciones federales habían congelado la mayor parte de sus activos, mientras determinaban el grado de su complicidad en el esquema de Morales, y lo que quedaba de su fortuna había sido donado voluntariamente al fondo de reparación que había prometido crear. Ahora vivía en un apartamento de 2 habitaciones en la Roma Norte. Tomaba el metro por primera vez en 20 años y trabajaba como administrador no remunerado del instituto, encargándose de presupuestos ajustados, negociando donaciones con fundaciones internacionales y aprendiendo el significado del propósito sin prestigio. Había arrugas más profundas en su rostro, canas que ya no ocultaba con tintes caros, pero también había algo nuevo en sus ojos, una paz serena que el dinero nunca había comprado. La tranquilidad de quien finalmente conoce su propio valor no por lo que posee, sino por lo que construye. Isabela, por su parte, había sido oficialmente rehabilitada por la comunidad académica. 3 universidades le ofrecieron cátedras, museos internacionales la invitaron para curadurías, y su nombre había vuelto a circular en publicaciones especializadas, no como una advertencia, sino como sinónimo de integridad. Pero ella había rechazado las ofertas prestigiosas y había elegido algo diferente. Se convirtió en la directora académica del instituto, enseñando diariamente a los mismos jóvenes, a los que siempre había enseñado en la biblioteca de Tlalpan, ahora con recursos adecuados pero manteniendo la misma filosofía: el arte como liberación, el conocimiento como dignidad, la verdad como una revolución silenciosa. En la tarde de la inauguración, mientras adolescentes de barrios populares circulaban por las galerías sosteniendo vasos de limonada y haciendo preguntas inteligentes sobre las técnicas de pintura expuestas, Leonardo e Isabela se encontraron brevemente en el pequeño patio interior, donde una jacaranda en flor derramaba pétalos morados sobre el suelo de piedra. ¿Crees que esto compensa?, preguntó Leonardo en voz baja, observando a los jóvenes a través de la ventana de cristal. Todo el daño que se hizo, todas las vidas que fueron afectadas. ¿Crees que un pequeño instituto en Coyoacán realmente cambia algo? Isabela lo miró con esa mezcla de firmeza y ternura que él había aprendido a reconocer como su esencia. No compensa, Leonardo, nada compensa. Pero esto no se trata de compensación, se trata de dirección. No puedes deshacer 20 años de error, pero puedes elegir pasar los próximos 20 haciendo las cosas de manera diferente. Y quizás, solo quizás, uno de esos jóvenes de ahí dentro se convierta en el próximo historiador que tenga el coraje de desafiar al sistema, o en el próximo artista que entienda que el valor no se mide en cifras, o simplemente en una persona que aprenda a ver belleza donde otros solo ven mercancía. Y si eso sucede, entonces sí, esto cambia algo. Leonardo sonrió, una sonrisa pequeña, genuina, sin la arrogancia que solía llevar. ¿Cómo logras mantener la fe en la humanidad después de todo lo que pasaste? Isabela tomó su mano ligeramente. Un gesto simple que cargaba meses de reconstrucción de confianza, de perdón lentamente conquistado, de amor que había crecido no a pesar de las cicatrices, sino a causa de ellas. Porque aprendí que la gente puede cambiar, Leonardo. Tengo la prueba viviente de ello justo a mi lado. Y allí, bajo la sombra perfumada de la jacaranda, mientras el sol de la tarde pintaba el patio en tonos dorados y el sonido de risas jóvenes resonaba por las paredes del instituto, 2 sobrevivientes de tormentas diferentes encontraron algo que ninguno de los dos esperaba cuando sus vidas colisionaron aquella fatídica noche en el lujoso restaurante. No una redención completa, porque algunas heridas nunca cicatrizan del todo, no un final feliz de cuento de hadas,
porque la vida real es más compleja y honesta que eso, sino algo infinitamente más valioso, la posibilidad real de reconstruir la dignidad sobre las ruinas, de transformar la vergüenza en propósito, y de demostrar que el verdadero poder no reside en dominar el mundo, sino en tener el coraje de cambiarse a uno mismo, un día a la vez, un acto honesto a la vez, hasta que la persona en el espejo finalmente se parezca a quien siempre debiste haber sido. 2 años después de la tormenta que rehizo sus vidas, Leonardo estaba de pie, solo, frente a una pequeña pintura en una galería alternativa de San Ángel, un lienzo modesto de 40 por 50 centímetros, creado por una artista anónima de 19 años, a quien el instituto había apoyado con una beca para materiales y un espacio de trabajo. La obra mostraba las manos callosas de un trabajador, sosteniendo delicadamente una flor silvestre, pintada con una técnica imperfecta pero una honestidad brutal. El tipo de arte que jamás se vendería en una subasta de prestigio, pero que cargaba más verdad que cualquier obra de millones de dólares que él hubiera poseído. Leonardo ya no usaba trajes de diseñador, solo jeans gastados y una camisa de lino blanca que Isabela le había comprado en una feria de artesanos, y había algo profundamente sereno en su postura. Los hombros relajados, el rostro tranquilo, los ojos que finalmente sabían ver en lugar de solo evaluar. Sintió antes de ver a Isabela acercarse, reconociendo el sonido familiar de sus pasos, y cuando ella se paró a su lado, sus hombros casi tocándose, ninguno de los dos habló por un largo momento, simplemente compartiendo el silencio contemplativo frente a esa simple pintura que representaba todo por lo que habían luchado. «Me recuerda a ti», susurró finalmente Leonardo, señalando la flor en las manos callosas, algo delicado y hermoso sobreviviendo en circunstancias que deberían haberlo destruido. Isabela sonrió suavemente, sin apartar los ojos de la pintura. «Y las manos me recuerdan a ti ahora, no las manos lisas y cuidadas de quien nunca trabajó de verdad, sino manos que finalmente aprendieron a crear en lugar de solo poseer». Leonardo se giró para mirarla, y había en sus ojos algo que no necesitaba palabras: gratitud, amor, y una paz profunda que provenía de haber encontrado finalmente, después de tanto tiempo perdido, su lugar en el mundo. «¿Crees que me he redimido?», preguntó, no buscando absolución, sino genuinamente curioso por su perspectiva. Isabela tomó su mano, entrelazando sus dedos con la naturalidad de quien ya había hecho ese gesto 1000 veces. «La redención no es un destino, Leonardo. Es un viaje que eliges hacer todos los días, en cada pequeña decisión de hacer las cosas diferente, de ser mejor, de usar lo que tienes, no dinero, no poder, sino experiencia, conocimiento y tiempo, para construir algo que realmente importe. Así que no te has redimido, te estás redimiendo, y continuarás redimiéndote por el resto de tu vida. Y para mí, eso es infinitamente más valioso que una redención instantánea que no costó nada». Leonardo la atrajo suavemente hacia un abrazo, y allí, rodeados de obras de artistas desconocidos pero auténticos, en una galería que olía a pintura fresca y café barato, lejos de las luces de los reflectores y las cámaras que un día documentaron su caída pública, finalmente entendió lo que Isabela había intentado enseñarle desde el principio: que el verdadero lujo no se mide en mármol italiano o vinos franceses caros, sino en momentos como ese, simples, honestos, compartidos con alguien que te conoce en tus peores versiones, y aún así, elige quedarse a tu lado mientras construyes versiones mejores. Y mientras el sol de la tarde doraba las paredes blancas de la pequeña galería, y el sonido distante de los músicos callejeros resonaba por la plaza de afuera, Leonardo Salvatierra, quien una vez fue símbolo de poder y arrogancia, que lo perdió todo por elegir la verdad, que reconstruyó su vida ladrillo por ladrillo sin garantías de redención, finalmente respiró hondo y sintió algo que el dinero jamás había comprado: la paz serena de estar exactamente donde debía estar, siendo exactamente quien debía ser.